Hola a todos los que me están viendo. Mi nombre es Manuel Rodríguez y tengo 63 años. Nunca pensé que estaría grabando un video como este, contando mi historia, pero la vida da tantas vueltas, y hoy siento que debo compartirla con ustedes. Antes que nada, si te gusta este tipo de historias de superación, dale like ahora mismo, y suscríbete al canal. Activa la campanita, para que no te pierdas ninguna historia como la mía. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría conocerte. Lo que voy a contarles hoy es algo que me marcó profundamente. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, me dieron la espalda cuando más los necesitaba, cuando lo había perdido todo. Me dejaron solo, hundido en la miseria, sin un peso en el bolsillo y sin un techo digno donde dormir. Pero el destino tenía otros planes para mí. Hoy, esos mismos hijos que me abandonaron, trabajan para mí. Sí, como lo oyen, son mis empleados. Esta es la historia de cómo caí hasta lo más bajo, cómo me levanté desde la nada absoluta y cómo la vida me dio la oportunidad de demostrarles a mis hijos quién era realmente su padre. Les contaré cada detalle, cada lágrima, cada pequeña victoria, porque quizás mi historia pueda inspirar a alguien que esté pasando por algo similar. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es fácil. Hubo momentos en los que pensé que no valía la pena seguir luchando. Pero si algo aprendí, es que mientras hay vida, hay esperanza. Y yo, Manuel Rodríguez, soy la prueba viviente de ello. Nací en un pequeño pueblo de Andalucía, cerca de Granada. Mis padres eran personas humildes, trabajadores del campo que apenas sabían leer y escribir. Desde muy joven entendí que si quería algo mejor para mí, tendría que trabajar duro. Y vaya que lo hice. A los 18 años emigré a Madrid. Conseguí trabajo como ayudante de cocina en un restaurante del centro. Fueron años de mucho esfuerzo, durmiendo en una habitación compartida, ahorrando cada peseta que ganaba. Con el tiempo, ascendí a cocinero. Conocí a Elena, una camarera del mismo restaurante, y nos enamoramos. Nos casamos jóvenes. Ella tenía 20 años y yo 23. Al año siguiente nació nuestro primer hijo, Carlos. 3 años después, llegó Alejandro. Y finalmente, cuando ya teníamos un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, nació nuestra hija menor, María. Trabajábamos como mulas, Elena y yo. Yo seguía en el restaurante, y ella limpiaba casas cuando los niños estaban en la escuela. Todo lo hacíamos por ellos, para que tuvieran las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Les pagamos buenos estudios, ropa de marca, vacaciones, todo lo que pedían. Carlos estudió administración de empresas, Alejandro se formó como ingeniero, y María hizo la carrera de Derecho. Estábamos tan orgullosos. Habíamos conseguido darles lo que nosotros nunca tuvimos: educación. Pensábamos que con eso les estábamos asegurando un futuro brillante, y a nosotros, una vejez tranquila. Si les está gustando la historia, denle like ahora mismo. Y cuéntenme, ¿alguna vez han sentido que dieron todo por alguien y no recibieron nada a cambio? Déjenlo en los comentarios. El año 2008 lo cambió todo. La crisis económica golpeó España como un tsunami, y nosotros no fuimos la excepción. El restaurante donde yo trabajaba, después de más de 25 años, cerró sus puertas. De la noche a la mañana me encontré en la calle, con 56 años y sin trabajo. No te preocupes, me dijo Elena. Encontraremos la manera. Intenté buscar trabajo en otros restaurantes, pero nadie quería contratar a un cocinero de mi edad. Buscamos gente más joven, me decían. O peor, estás sobrecualificado para este puesto. Usamos nuestros ahorros para mantenernos a flote, pero no duraron mucho. Los gastos eran muchos. La hipoteca del apartamento, facturas, comida. En menos de un año, estábamos al borde del precipicio financiero. Fue entonces cuando Elena enfermó. Cáncer de páncreas, 4º estadio. Todo fue tan rápido. En 6 meses la perdí para siempre. Mi compañera de vida, mi apoyo, mi todo, se fue. Y con ella se fueron también las últimas fuerzas que me quedaban. Los gastos del tratamiento, aunque gran parte estaba cubierto por la seguridad social, terminaron de hundirnos económicamente. Vendí el coche, luego las joyas de Elena, después los muebles. Pero no fue suficiente. Finalmente,
Perdimos el apartamento. El banco lo embargó después de meses sin poder pagar la hipoteca. A los 57 años me encontré viudo, desempleado, sin hogar y con una depresión que me consumía por dentro. Lo único que me quedaba eran mis hijos. Carlos tenía 33 años, Alejandro 30 y María 27. Todos tenían sus vidas, sus parejas, sus trabajos, pero eran mi única esperanza. ¿Les gustaría que les contara más detalles? Si llegamos a 1000 likes en este video, les contaré en otro video cómo fueron exactamente esos meses tan duros. Suscríbanse para no perdérselo. Recuerdo perfectamente el día que fui a hablar con Carlos, mi hijo mayor. Vivía en un bonito piso en Chamberí, un barrio acomodado de Madrid. Había ascendido rápido en una empresa de seguros y le iba bien. Estaba casado con Lucía, una mujer de buena familia. «Papá, ¿qué haces aquí?», me preguntó sorprendido cuando me vio en su puerta. «Hijo, necesito hablar contigo», le dije con la voz quebrada. «He perdido el piso, no tengo dónde ir». Su expresión cambió. Me invitó a pasar, pero noté cómo intercambiaba miradas con Lucía. Me ofrecieron un café y les conté mi situación. Les pregunté si podía quedarme con ellos unas semanas, solo hasta encontrar algún trabajo y poder alquilar algo pequeño. «Lo siento, papá», me dijo finalmente. «Ahora mismo no es buen momento. Lucía está embarazada. Estamos remodelando la habitación del bebé. ¿Podría dormir en el sofá?», interrumpí. «No es solo eso», intervino Lucía. «El médico me ha recomendado tranquilidad absoluta. Un invitado permanente sería demasiado estrés». Carlos asintió, evitando mirarme a los ojos. Me ofreció dinero, 500 euros. Los acepté porque estaba desesperado. Me prometió que hablaría con sus hermanos, que entre todos encontrarían una solución. Salí de allí con un nudo en la garganta, pero aún mantenía la esperanza. Seguramente Alejandro o María podrían acogerme. Pero la historia se repitió con variaciones mínimas. Alejandro alegó que su apartamento era demasiado pequeño, que apenas tenía un dormitorio, y que su novia se acababa de mudar con él. Me dio 200 euros y muchas excusas. María fue quizás la que más me dolió. Siempre había sido mi princesa, la niña de mis ojos. «Papá, estoy empezando mi carrera en el bufete», me dijo. «No puedo tener distracciones. ¿Has pensado en los servicios sociales? Seguro que hay algún tipo de ayuda para personas en tu situación». Personas en tu situación. Como si fuera un extraño, no su padre. El hombre que había trabajado 18 horas diarias para pagarle la carrera de Derecho, el máster, los idiomas. Me dio 300 euros y el número de teléfono de una asistente social. Ni siquiera me invitó a comer. Esa noche dormí en una pensión barata. Era todo lo que podía permitirme. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por el dinero, no por la situación en la que me encontraba, sino por la frialdad de mis hijos, por su ingratitud, por su egoísmo. ¿Alguna vez han sentido esa decepción profunda, ese dolor que viene de donde menos lo esperas? Cuéntenme en los comentarios. Y si quieren saber cómo continúa esta historia, no olviden dar like y suscribirse. Los 1000 euros que me dieron mis hijos se acabaron rápido. La pensión, aunque era barata, se comía casi todo el dinero. Intenté conseguir trabajo, cualquier cosa, repartidor, vigilante de seguridad, ayudante de cocina, pero nadie quería contratar a un hombre de casi 60 años sin referencias recientes. Acabé en un albergue para personas sin hogar. Compartía espacio con alcohólicos, drogadictos, inmigrantes ilegales, personas con problemas mentales. Yo, que había sido un trabajador honrado toda mi vida, que había tenido un hogar, una familia, que había educado a 3 hijos universitarios, ahora era uno más entre los sin techo. Las primeras noches no dormí. Tenía miedo, vergüenza, rabia. Me preguntaba una y otra vez cómo había acabado así. Pensé en Elena, en lo afortunada que había sido al no tener que vivir esta humillación. Pensé en mis hijos, en su rechazo, en su indiferencia. Pensé en quitarme la vida. Llegué a planear cómo hacerlo. Pero una mañana, mientras hacía fila para el desayuno en el comedor social, conocí a Ramón. Tenía más o menos mi edad, pero parecía 15 años mayor. Me contó su historia sin que yo se la pidiera. También había tenido una buena vida. Había sido gerente de una tienda de electrodomésticos.
divorcio, depresión, alcohol, y acabó en la calle. Llevaba 3 años así. ¿Y tus hijos?, le pregunté. No lo sé, me dijo con una sonrisa triste. Hace años que no sé nada de ellos. Ni siquiera sé si soy abuelo. Su historia me impactó. Pude verme a mí mismo 3 años después, olvidado del mundo, sin esperanza. Y algo dentro de mí se reveló. No, yo no acabaría así. No le daría ese gusto a mis hijos. Les demostraría quién era su padre. Volvería a levantarme, como había hecho tantas veces. Nunca imaginé que tocaría fondo de esta manera, pensé. Pero ahora sé que solo desde el fondo se puede impulsar con fuerza hacia arriba. Esa misma tarde, mientras vagaba por las calles de Madrid, vi un cartel en la ventana de una pequeña cafetería. Se busca ayudante de cocina. Sin pensarlo 2 veces, entré. El dueño de la cafetería se llamaba Jorge. Era un hombre de unos 45 años, de origen colombiano. Cuando le dije que tenía experiencia como cocinero, me miró con escepticismo. Mi aspecto no inspiraba mucha confianza. Ropa vieja, barba descuidada, ojos hundidos. Déjame mostrarte lo que sé hacer, le supliqué. Si no te convenzo, me voy y no te molesto más. Jorge dudó, pero finalmente accedió. Me llevó a la pequeña cocina y me pidió que preparara algo sencillo. Una tortilla española. Mientras batía los huevos, sentí que volvía a la vida. Mis manos recordaban, mi cuerpo recordaba. Era como volver a casa después de un largo y doloroso exilio. La tortilla quedó perfecta. Jorge la probó y asintió, impresionado. Está buenísima, compadre. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Le conté brevemente mi historia, sin entrar en detalles sobre mis hijos o el albergue. Solo le dije que había trabajado como cocinero durante muchos años y que había perdido mi empleo por la crisis. Te voy a dar una oportunidad, me dijo. Media jornada en periodo de prueba. Si funciona, ya veremos. El sueldo era mínimo, pero era un comienzo. Jorge me adelantó una semana para que pudiera alquilar una habitación y comprarme ropa limpia. Salí de allí flotando, con una sonrisa que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Si les gusta cómo va la historia, denle like y compártanla con alguien que necesite un poco de motivación. Y díganme, ¿han tenido alguna vez que empezar de cero? ¿Cómo lo hicieron? Los primeros días fueron duros. El trabajo era exigente físicamente, y yo no estaba en mi mejor momento. Pero me esforcé al máximo. Llegaba antes que nadie y me iba el último. Aprendí todas las recetas de Jorge y empecé a sugerir algunas mías. La cafetería era modesta, servía desayunos y comidas sencillas, pero yo sabía que podíamos hacer más. Con mi experiencia en restaurantes de mayor categoría, empecé a introducir pequeños cambios, presentaciones más cuidadas, combinaciones de sabores diferentes, postres caseros. Los clientes notaron la diferencia. El boca a boca funcionó, y pronto la cafetería empezó a llenarse. Jorge estaba encantado. A los 2 meses me ofreció jornada completa y un pequeño aumento. Manu, eres un regalo del cielo, me dijo una tarde mientras cerrábamos. Desde que llegaste, el negocio ha mejorado un 30%. Con el sueldo completo pude alquilar un pequeño estudio en un barrio obrero. No era gran cosa, pero era mío. Un lugar donde podía cerrar la puerta y sentirme en casa. Compré muebles de segunda mano, cortinas, una pequeña televisión. Poco a poco, estaba reconstruyendo mi vida. Una noche, Jorge me invitó a tomar una cerveza después del cierre. Me habló de sus planes. Quería abrir una segunda cafetería en otro barrio. Tenía algo de dinero ahorrado, pero no suficiente. ¿Y si nos asociamos?, le propuse sorprendiéndome a mí mismo. Yo puedo encargarme de la cocina, tú del negocio. Jorge me miró fijamente. ¿Tienes dinero para invertir? No, pero tengo experiencia y contactos. Mentí. No tenía contactos, pero sí ganas de trabajar hasta el agotamiento. Lo pensaré, me dijo. Una semana después, Jorge me presentó a su primo, Sebastián. Era dueño de un local que había sido un restaurante y estaba cerrado desde hacía 2 años. Nos ofreció un trato. Él pondría el local, nosotros el trabajo, y repartiríamos beneficios. Empezaríamos con un menú sencillo, enfocado en comida tradicional española con toques latinos. Así nació la mezcla.
Yo me encargaba de la cocina, Jorge de la administración, y Sebastián supervisaba todo desde la distancia. Los primeros meses fueron de puro trabajo, 7 días a la semana, desde el amanecer hasta la noche. Pero funcionó. La combinación de mi cocina tradicional española con los toques latinos que aportaba Jorge resultó ser un éxito. A los 6 meses, La Mezcla era un restaurante respetado en el barrio. No era lujoso, pero la comida era excelente y los precios razonables. Teníamos clientes fieles y empezábamos a ver beneficios reales. Fue entonces cuando empecé a pensar en el futuro, en mis hijos, en cómo demostrarles que se habían equivocado conmigo, que yo valía mucho más de lo que ellos habían creído. Si quieren saber cómo continúa esta historia, denle like y suscríbanse. Si llegamos a 3000 likes, les contaré en detalle cómo fue el reencuentro con mis hijos. No se lo van a creer. A los 3 años de abrir La Mezcla, ya éramos un negocio consolidado. Habíamos ampliado el local, contratado más personal, y nuestro nombre empezaba a sonar en el sector gastronómico de Madrid. Nuestra fórmula de cocina tradicional con toques innovadores había encontrado su público. Jorge, Sebastián y yo decidimos dar el siguiente paso: abrir un segundo local. Esta vez sería más ambicioso. Un restaurante de mayor categoría, situado en una zona céntrica de Madrid. Yo ya tenía algunos ahorros y pedí un pequeño préstamo para poder entrar como socio con pleno derecho. El nuevo restaurante se llamó Raíces. La idea era ofrecer cocina de autor basada en recetas tradicionales españolas y latinoamericanas. El local era precioso, con un diseño rústico pero elegante. Contraté a un equipo joven pero talentoso, y me involucré personalmente en la creación de cada plato del menú. La inauguración fue un éxito rotundo. Vinieron críticos gastronómicos, blogueros, gente del mundo de la cultura. El boca a boca funcionó incluso mejor que con La Mezcla. En menos de 6 meses, Raíces se convirtió en uno de los restaurantes de moda en Madrid. Tuvimos que empezar a tomar reservas con semanas de antelación. Los beneficios se multiplicaron. Pronto pude devolver el préstamo y empecé a pensar en más expansión. Pero no quería crecer por crecer. Quería que cada restaurante tuviera su personalidad, su concepto único. No quería convertirme en una cadena impersonal. El tercer restaurante llegó 2 años después. Se llamó Herencia y se especializaba en platos olvidados de la cocina española, rescatados y actualizados. Lo abrimos en Barcelona, como nuestra primera expansión fuera de Madrid. Fue una apuesta arriesgada, pero funcionó incluso mejor que los anteriores. A los 5 años de haber empezado como ayudante de cocina en la pequeña cafetería de Jorge, yo era copropietario de 3 restaurantes exitosos, empleaba a más de 50 personas y tenía planes para seguir creciendo. Había comprado un bonito apartamento en Madrid, tenía un coche nuevo, viajaba regularmente para buscar inspiración culinaria. Había reconstruido mi vida desde cero, y ahora era incluso mejor que antes, pero había algo que seguía faltando. O mejor dicho, alguien. Mis hijos. Carlos, Alejandro y María. No había vuelto a contactar con ellos desde aquella vez que me dieron la espalda. Ellos tampoco habían intentado buscarme. Probablemente pensaban que seguía en el albergue, o peor aún, que había muerto solo y abandonado. Una noche, después de cerrar Raíces, me quedé solo con una copa de vino. Miré a mi alrededor, el restaurante vacío pero impecable, y pensé en todo lo que había logrado. Estaba orgulloso, satisfecho, pero no completamente feliz. La herida que mis hijos me habían causado seguía abierta. ¿Qué haría Elena?, me pregunté. Mi querida Elena, siempre tan comprensiva, tan conciliadora. Ella habría querido que buscara a mis hijos, que les diera una segunda oportunidad. Pero yo no estaba seguro de poder perdonarles su abandono. Fue entonces cuando tomé una decisión. Les buscaría, sí, pero no para suplicar su cariño o su atención. Les buscaría para mostrarles quién era realmente su padre, para que vieran todo lo que se habían perdido al darme la espalda. Y quizás, solo quizás, para darles una lección que nunca olvidarían. ¿Qué creen que debería hacer? ¿Buscarles y perdonarles? ¿O dejarles ver lo que se perdieron? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y si quieren saber cómo continúa esta historia, no olviden dar like y suscribirse al canal. La oportunidad de reencontrarme con mis hijos llegó de manera inesperada.
Raíces había sido nominado a un premio gastronómico importante, y una revista quería hacerme una entrevista con fotografías en el restaurante. Accedí, pensando que era buena publicidad. La entrevista salió publicada con un gran titular: De la nada al éxito. Manuel Rodríguez, el chef que reconstruyó su vida. En el artículo contaba parte de mi historia: cómo había perdido mi trabajo durante la crisis, cómo me había quedado sin hogar tras la muerte de mi esposa, y cómo había vuelto a levantarme. No mencioné el abandono de mis hijos. Algunas cosas son demasiado dolorosas para compartirlas con el mundo. Una semana después de la publicación, estaba supervisando el servicio de comidas en Raíces, cuando uno de los camareros se acercó nervioso. «Don Manuel, hay un señor que insiste en hablar con usted. Dice que es su hijo». Mi corazón dio un vuelco. Por un momento pensé en negarme, en mandarle a paseo. Pero la curiosidad pudo más. «Hazle pasar a mi oficina», dije. «Iré en 5 minutos». Cuando entré en la oficina, allí estaba Carlos, mi hijo mayor. Parecía mayor de lo que recordaba, aunque solo habían pasado 5 años. Tenía algunas canas en las sienes y ojeras marcadas. Se puso de pie al verme entrar. «Papá», murmuró. «Carlos», respondí manteniendo la voz firme. «¿Qué te trae por aquí?» Vi el artículo en la revista. No podía creerlo. Pensábamos que habías muerto». «¿Ah, sí?», dije con sarcasmo. «¿Y cuándo fue la última vez que intentaste averiguarlo? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si tu padre tenía un techo sobre su cabeza o comida en su plato?» Carlos bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento, papá. Todos lo sentimos. No fuimos buenos hijos. Te abandonamos cuando más nos necesitabas». «¿Y qué ha cambiado ahora?», pregunté. «¿Por qué has venido? ¿Porque ahora soy alguien importante? ¿Porque ahora tengo dinero?» «No, papá», dijo, y parecía sincero. «He venido porque me di cuenta de lo injusto que fui, de lo egoísta. Mi hijo cumplió 3 años la semana pasada, y mientras le veía soplar las velas, pensé en todo lo que tú habías hecho por mí, en todos los cumpleaños que celebraste conmigo, en todos los sacrificios que hiciste». Se detuvo, con lágrimas en los ojos. «Mi empresa quebró hace 8 meses. Estoy en paro. Lucía me dejó. Se llevó al niño. Estoy viviendo en un apartamento minúsculo, sobreviviendo con el paro. Y entonces vi tu foto en la revista. Leí tu historia y pensé, mi padre lo perdió todo y logró rehacerse. Si él pudo, yo también puedo». No sabía qué decir. No esperaba esto. Esperaba arrogancia. Quizás un intento de reconciliación interesada. No esta humildad, esta vulnerabilidad. «No he venido a pedirte nada, papá», continuó Carlos. «Solo quería verte, decirte que lo siento, y que estoy orgulloso de ti, de lo que has logrado. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Le creerían? ¿Le darían otra oportunidad? Cuéntenme en los comentarios, y si quieren saber qué hice yo, denle like y compártanlo con alguien que haya vivido una situación parecida». Me tomé mi tiempo antes de responder. Observé a Carlos buscando signos de falsedad, de interés oculto. Pero solo vi a un hombre derrotado, sinceramente arrepentido. «¿Has comido?», le pregunté finalmente. Carlos pareció sorprendido por la pregunta. «No, aún no». «Entonces quédate a comer. Hablaremos después». Durante la comida, Carlos me contó más detalles de su situación. Su empresa de seguros había sido absorbida por una multinacional, y la mitad de la plantilla había sido despedida. Llevaba 8 meses buscando trabajo sin éxito. La tensión económica había deteriorado su matrimonio hasta el punto de la ruptura. «Es como si la vida me estuviera dando una lección», dijo. «Como si estuviera pagando por cómo te traté». «La vida no funciona así, hijo», le respondí. «No se trata de castigos o recompensas. Se trata de cómo reaccionas cuando las cosas se ponen difíciles». Al final de la comida, tomé una decisión. «Necesito un encargado para la mezcla», le dije. «Alguien de confianza, que sepa de administración, que pueda supervisar al personal. El negocio ha crecido tanto, que Jorge y yo ya no damos abasto. ¿Te interesaría el puesto?» Carlos me miró boquiabierto. «¿Me estás ofreciendo trabajo? ¿Después de cómo te traté?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad», le aclaré, «como la que me dieron a mí cuando estaba en el fondo.
Dependerá de ti aprovecharla. No será fácil. Tendrás que ganarte la confianza del equipo, demostrar que vales, trabajar duro. Pero si realmente quieres reconstruir tu vida y nuestra relación, esta es la manera. Carlos aceptó con lágrimas en los ojos. Empezaría la semana siguiente. Esa noche, en mi apartamento, pensé en lo que había hecho. ¿Estaba siendo ingenuo al darle una segunda oportunidad a Carlos? ¿O estaba haciendo lo correcto, lo que Elena hubiera querido? No tenía la respuesta. Solo sabía que, de alguna manera, se sentía bien. Como cerrar un círculo. Lo que no esperaba era que 6 meses después, Alejandro también apareciera en Raíces. Al parecer, Carlos le había contado sobre nuestro encuentro y sobre la oportunidad que le había dado. Carlos me dijo que le habías ofrecido trabajo, me dijo Alejandro sin rodeos. Vengo a preguntarte si tienes algo para mí. ¿Perdón? Respondí, sorprendido por su franqueza. Así, sin más, sin un lo siento, sin un ¿cómo estás, papá? Alejandro pareció incómodo. Lo siento, tienes razón. Lo siento por todo, papá. Por no ayudarte cuando lo necesitabas. Fue imperdonable. ¿Y qué ha cambiado ahora? Pregunté, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Carlos. Nada ha cambiado, admitió Alejandro. Sigo teniendo trabajo. Sigo con Patricia. Pero después de hablar con Carlos, me di cuenta de lo miserable que había sido, de lo mal que te tratamos. Y quiero arreglarlo, si todavía es posible. Le miré con escepticismo. Alejandro siempre había sido el más pragmático de mis hijos, el menos emocional. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Le pregunté. Cualquiera, respondió. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser un buen hijo, que puedo ser digno de llamarme tu hijo. Lo pensé durante un momento. Alejandro era ingeniero, especializado en instalaciones, y justamente estábamos planeando la apertura de un cuarto restaurante en Valencia. Necesitamos a alguien que supervise las obras de acondicionamiento del nuevo local en Valencia, le dije. Alguien que entienda de instalaciones eléctricas, climatización, seguridad. ¿Crees que podrías hacerlo? Alejandro asintió, visiblemente emocionado. Sería perfecto, papá. Es exactamente lo que hago. Te prometo que no te decepcionaré. Así, en menos de 6 meses, 2 de mis hijos estaban trabajando para mí. Carlos como encargado de la mezcla, y Alejandro supervisando las obras del nuevo restaurante en Valencia. ¿Quieren saber si María, mi hija pequeña, también regresó? ¿Quieren saber cómo les fue a Carlos y Alejandro en sus nuevos puestos? Si llegamos a 5,000 likes, les contaré el final de esta historia. Suscríbanse para no perdérselo. María tardó más en aparecer. Casi 8 meses después de que sus hermanos empezaran a trabajar conmigo, recibí una llamada en mi oficina. «Señor Rodríguez, soy Patricia, su secretaria en Raíces. Hay una señorita aquí que dice ser su hija. ¿La hago pasar?» Mi corazón se aceleró. María, mi niña, la última de mis hijos. «Sí, por favor», respondí. «Hágala pasar inmediatamente». Cuando María entró en mi oficina, me quedé sin aliento. Era la viva imagen de su madre. Los mismos ojos grandes, la misma sonrisa tímida. Llevaba un traje elegante, y su pelo estaba recogido en un moño profesional. Ya no era la niña que yo recordaba. Era toda una mujer. «Hola, papá», dijo con voz suave. Me levanté, y sin pensarlo, la abracé. Ella correspondió a mi abrazo, apretándome con fuerza. «María», susurré, «mi niña». Nos separamos y nos miramos. Ambos teníamos lágrimas en los ojos. «He tardado mucho en venir», dijo. «Demasiado. Tenía vergüenza, miedo. No sabía si querrías verme después de cómo te traté. Siempre querré verte», le dije con sinceridad. «Eres mi hija». María me contó que se había enterado de mi éxito hacía tiempo, a través del artículo en la revista, pero no se había atrevido a buscarme. Fue Carlos quien finalmente la convenció. Carlos me dijo que le habías dado una oportunidad, a él y a Alejandro, que les habías perdonado. «No sé si los he perdonado del todo», admití, «pero son mis hijos, y creo en las segundas oportunidades». «¿Tendría yo también una segunda oportunidad?», preguntó con timidez. La miré, pensando en qué responder. María era abogada. Justamente estábamos en proceso de expandir el negocio.
negociando contratos con proveedores, gestionando licencias. ¿Qué tal se te da el derecho mercantil?, le pregunté. María sonrió. Es mi especialidad. Entonces creo que tengo el puesto perfecto para ti. Así, mis 3 hijos acabaron trabajando para mí. Carlos como encargado de la mezcla, Alejandro supervisando las instalaciones del nuevo restaurante en Valencia y María como asesora legal de todo el grupo. Al principio fue extraño. Había tensión, momentos incómodos. Nuestras heridas eran profundas y necesitaban tiempo para sanar. Pero poco a poco, la relación fue mejorando. Volvimos a ser una familia. Carlos demostró ser un excelente gestor. Bajo su dirección, la mezcla aumentó sus beneficios en un 40% en el primer año. Lo ascendí a director general del restaurante, con participación en los beneficios. Alejandro no solo supervisó las obras del restaurante de Valencia, sino que diseñó un sistema de cocina innovador que reducía el consumo energético en un 30%. Lo puse a cargo de las instalaciones de todos los restaurantes y le di también una participación. María reorganizó todos los contratos con proveedores, consiguió mejores condiciones y nos protegió de varios intentos de fraude. La nombré directora legal de la empresa, con un buen salario, y como a sus hermanos, le di participación en el negocio. Hoy, 8 años después de aquel día en que me encontré solo y abandonado, somos un grupo empresarial próspero. Tenemos 7 restaurantes repartidos por España, más de 200 empleados, y planes de expandirnos internacionalmente. Mis hijos ocupan puestos de responsabilidad y han demostrado sobradamente su valía. Pero lo más importante es que hemos vuelto a ser una familia. Comemos juntos todos los domingos. Celebramos cumpleaños, navidades, aniversarios. Carlos tiene ahora 2 hijos, y Alejandro 1. María acaba de casarse. Soy un abuelo feliz y orgulloso. ¿Les he perdonado completamente? Es difícil de decir. El dolor de su abandono nunca desaparecerá del todo. Pero he aprendido a vivir con él, a no dejar que amargue mi presente. Ellos han aprendido su lección. Han comprendido el valor de la familia, de la lealtad, del perdón. A veces pienso en Elena, en lo orgullosa que estaría de ver a nuestra familia reunida de nuevo, de ver a nuestros hijos maduros, responsables, de ver cómo yo, un viejo cocinero, logré reconstruir todo desde cero. ¿Qué lección saco de todo esto? Que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la vida te puede quitar todo, pero no tu capacidad para luchar, para soñar, para crear, y que el perdón, aunque difícil, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Qué lección he aprendido después de todo esto? Que la vida es un ciclo continuo de caídas y levantamientos, que el verdadero carácter de una persona se revela en los momentos más oscuros, y que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una luz, siempre hay una salida, siempre hay esperanza. Hoy, a mis 63 años, puedo decir que estoy en paz, con mi pasado, con mis hijos, conmigo mismo, y esa paz interior, amigos míos, vale más que todos los restaurantes del mundo. Y así, amigos míos, llegamos al final de esta historia. Una historia de caída y redención, de pérdida y recuperación, de dolor y perdón. Espero que os haya inspirado, que os haya hecho pensar, que os haya dado esperanza si estáis pasando por momentos difíciles. Porque si yo, Manuel Rodríguez, pude levantarme después de perderlo todo, vosotros también podéis. Si yo pude reconstruir mi vida y mi familia, vosotros también podéis. No importa cuán oscuro sea el presente, siempre, siempre, hay un futuro mejor esperando si tenéis la fuerza para luchar por él. Si esta historia os ha tocado el corazón, si os ha inspirado de alguna manera, os pido 3 cosas. Dale like a este video, suscríbete a este canal para más historias como esta, y compártela con alguien que creas que necesita escucharla. Porque a veces, todo lo que necesitamos para seguir adelante es saber que alguien más pasó por lo mismo y logró superarlo. Y recordad siempre, no importa cuántas veces caigáis, lo que importa es cuántas veces os levantéis. Hasta la próxima, amigos. Aquí, Manuel Rodríguez, deseándoos toda la fuerza y la determinación del mundo para vuestros propios caminos de superación.